Ya. De lo que me enviaste ayer, me encantó, me sorprendiste muchísimo. Eh, y la verdad que no sé qué es lo que has hecho, pero has hecho algo muy bien. Me saltan algunas dudas, o sea, es tan bueno que tengo... Ay, ¿qué hice aquí? Es tan bueno que tengo que dudar. Ok, ¿Por qué tengo que dudar? Porque eh, no quiero que tenga ninguna falla. ¿Ok? ok. Entonces, eh, cuando encontramos algo que es muy bueno, tenemos que asegurarnos que todos los riesgos estén cubiertos. Entonces, eso quiero hacer contigo ahora. Vale. Vamos. A ver. Bueno, esto de aquí te voy a ayudar exponiendo un encabezado, ya, una introducción, pero me parece que está bien, ¿no? O sea, Pero, mire, yo sí tengo una introducción, solo que no se la pasé, porque quería modificarla un poco y luego pasársela. Pero sí la tengo, eso es de una página, no sé si quiera verla. ok, Más tarde se la perfecto, paso en todo. Para completa. perfecto. Ujú. Aquí hay afirmaciones que vamos a tener que conversar tú y yo. Por ejemplo, ya desde 2013 hasta 2018 la cotización del crudo superaba los $100 por barril, acelerándose un tanto el crecimiento demográfico, en parte por el freno relativo de la emigración que supuso una mejor expectativa económica, esto te lo puse yo, en parte por el fuerte flujo de migrantes venezolanos que comenzaron a darse a partir de 2016. Y aquí lo que te estoy marcando es esto. Como el gasto público en infraestructura para salud y educación, entre otros proyectos. Yo no veo que tenga que ver eso con la retención. Es decir, la gente, yo no creo que alguien diga, no, yo no voy a migrar porque el gobierno está gastando en infraestructura. La gente lo que busca básicamente es nivel de vida, ¿ya? Sobre este tema de las inversiones que se hicieron y todo lo demás, eh, yo quiero volver a retomar el tema contigo, especialmente en lo que es el mal holandés, ¿ya? Para que lo tengamos muy claro. Es decir, la economía ecuatoriana creció en su sector real o creció impulsada básicamente por una inflación de precios externa. Tú sabes que cuando calculamos el PIB real, lo deflactamos para el índice de precios, ¿no? Para ver el crecimiento real deflactado por los precios. El Ecuador durante esta época crece por precios. Lo que pasa es que no son precios que afectan la economía interna, afectan la economía externa. Entonces, no consideras esos precios y esa inflación externa de precios es la que genera ese flujo de divisas que terminan gastándose por parte del gobierno en un montón de cosas. Pero es al revés la idea. O sea, no es el gasto el que hace crecer la economía, es el flujo de divisas el que hace crecer el gasto. La relación causa-efecto es al revés. Con lo que nos enseñaron, con la mente keynesiana que nos enseñaron, siempre decimos, ah, no, es que el gasto impulsa la economía. Pero lo que pasó en el Ecuador no fue eso. Lo que pasó en el Ecuador es que ese gran flujo de divisas impulsó el gasto y lo llevó más allá de lo que el propio flujo podía cubrir. Por eso empezamos a endeudarnos.
Entonces, esta parte de aquí yo quería era discutirla contigo, conversarla contigo, porque son tus ideas, pero eh, quería era básicamente discutirlas. ¿Ok? Bueno, aquí por ejemplo me pones figura 5, pero esta es una figura 2. ¿Ya? En todo me di cuenta que estaba desencajado. ¿Ok? Oye, no, lo que pasa es que con la parte de arriba, del marco teórico también tengo como dos figuras, entonces ahí sí ya cuadraría con el escrito. Pero eso lo armamos ya después. ¿Ok? Eso lo Sí. armamos ya después. Esto de aquí lo marqué simplemente porque se sale un poco del contexto. Hay que sustentarlo bien. Es una realidad, pero hay que sustentarlo bien. ¿Ok? Bueno, yo me fui más adelante por aquí, te estoy poniendo referencias a las figuras. Más bien, claro, es un problema de estilos. La mayoría de ustedes tienen el estilo de decir, en la gráfica tal se evidencia o se ve tal cosa. Yo hago las cosas al revés. Y entonces te lo propongo. Si te sirve, si no, lo dejamos con tu estilo. ¿Ok? Yo lo que hago es que lanzo la afirmación y entre paréntesis pongo gráfico tal. Es decir, que lo que estoy haciendo no es más que leer el gráfico. No estoy diciendo de acuerdo a la figura tal, sino lanzo y digo en qué me estoy sustentando. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, ya en la actualización de cifras sobre migración realizadas en el 2018, y como se observa en la gráfica tal, el flujo migratorio del país, bla, 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 bla. Aquí te agregué algunas cosas. Dicho sea de paso, Ujú. aquí yo pondría el gráfico en la proyección al 2016. Porque al contrastar los dos gráficos, ¿ya? Se hace evidente de que este fenómeno es absolutamente nuevo. O sea, como que lo recorto. No, pone los dos. Pero como gráfico en 2016. Este es 2016, la parte de la subida. No me estás entendiendo. No, Este gráfico corresponde sí. a la proyección que se hace en la actualización del 2018. Sí, sí, ya entendí. Pero en Ujú, el 2016 esto no existía. Y aquí hay ujú. una especulación. Aquí estamos suponiendo que después de este pico, estos que entraron, una parte se van a regresar a Venezuela. Mm, Por eso es que ponemos este pico hacia abajo. ¿Ya? Ahora, con la coyuntura que tenemos actualmente, todo esto es especulativo. sí. Por eso necesitamos salir de donde estamos actualmente para poder hacer una proyección más. Es decir, esta proyección de aquí hasta seguramente hasta el año 2025 va a ser bien hipotética. Aquí estamos suponiendo que los venezolanos se van, pero que se van menos de los que entraron. Aquí estamos suponiendo que el flujo migratorio va a bajar. ¿Sí ves? Aquí hay un poco de suposiciones. Yo diría, por ejemplo, que este flujo migratorio en vez de bajar debería volverse positivo. Y es lo que necesitaríamos en un determinado momento con un proceso de crecimiento económico acelerado, agresivo. ¿Ok? Quizá eso es importante que tú lo tengas, porque acuérdate que son proyecciones. Y esto como proyecciones, pues no me está dando, mira, de 2000 a 2025, 2025 a 2030, 2030 a 2035. Son proyecciones que están haciendo ellos
Y no son las proyecciones precisamente matemáticas. Aquí hay ya un componente especulativo. Entonces, por eso es importante comparar las dos gráficas para ver que esto de aquí es el impacto de la crisis venezolana. Este crecimiento que tenemos aquí en el flujo migratorio, inmigratorio, no es debido a la situación de la economía ecuatoriana, es debido a factores externos. Es decir, a otros les está yendo peor. Por eso te puse aquí. Y es que para algunos países como Venezuela, la crisis económica del Ecuador, por mala que parezca, está aún lejos de ser la peor del continente. Es decir, que no estamos tan mal con todo lo que nos quejamos. ¿Ok? Hay otros que están peor. Y aquí no solamente es la migración venezolana, es también la migración cubana, por ejemplo. Acuérdate que un poco de cubanos los agarraron y los despacharon de vuelta en el gobierno de Correa. ¿Ya? A Quito llegaron un montón de cubanos, llegaron como 100.000 cubanos, eso fue una barbaridad. Y entonces empezaron a encerrarlos en hoteles y los deportaron un montón de gente. ¿Ya? Otra cosa. Tú usas una expresión que no es castellana. Te voy a decir. Tú pones aquí los años, los 70 apóstrofe S. En castellano no existe el apóstrofe. Ese es un anglosajismo que tiene sentido de pertenencia. Cuando los gringos te dicen es la mamá de Elvira, te escriben de Elvia, escriben Elvia's mother. Es decir, es la madre que pertenece a Elvira. Eso es lo que significa el apóstrofe S en inglés. Entonces, cuando tú pones 70 apóstrofe S, lo que me quieres decir es que pertenece no sé quién, porque cuando tú me dices Elvia es una persona, Mothers es otra persona, me estás diciendo que la segunda persona le pertenece a la primera. Pero cuando me pones 70-S, que pertenece a los 70, ¿ok? Entonces, hay que usar la palabra años. Nos demoramos un poquito más. ¿Ya? Pero son los años 70. La década de los años 70. Siempre ponemos la década de los 70. Y yo veo que un montón de gente usa esa vaina. Y eso no es castellano, pues eso no es correcto. No es español ni tampoco es inglés. ¿Ok? Entonces hay que poner la palabra 70. Ok. El otro que también usamos mucho es cuando decimos martes 25 de enero de 2021, pero te ponen del 2021. Yo no pongo mucho así. O sí puse. No lo usas, pero está bien, es de. Y siempre ha sido de 20 de enero de 1999, 20 de enero de 2000. Pero en el momento que pasamos al 2000, la gente puso el del. Y entonces, si tú usas la palabra del, ¿qué significa eso? Tienes que poner la palabra año. Entonces te funciona 20 de enero del año 2021. Pero no del 2021, porque el 2021 si usas de,
es la palabra correcta, o agregar la palabra años. Pero bueno, esos son detallitos. Cuando recién nos dolarizamos, especialmente aquí en Salinas, yo veía que la gente hablaba de dólares, pero en singular. Son $20. Y te siguen hablando de son $20. Entonces yo le hago dólares. Así son $20. Son las cosas que nos van quedando. Bueno, esto de aquí quiero verlo con un poco más de detenimiento. ¿Ya? Lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, aunque lo construimos entre los dos. Muchas de estas gráficas las construimos entre los dos. Quiero leerlo con más despacio, como dice el Montuyo. ¿Ok? Pero esto me parece muy interesante. Con los datos y análisis conceptuales se trata de demostrar que las políticas públicas pueden crear condiciones propicias para la inversión productiva que generen el crecimiento del empleo adecuado. Bueno, ahí dejaste puntos suspensivos porque es simplemente la idea, El pleno empleo y la productividad del trabajo como estrategia de combate a la pobreza. A mí me impactó este cuadro, pero Enterprise Service 2017, World Bank, Banco Mundial, me parece perfecto. Fíjate que estaba tan impresionado con esto. Pero no está la fuente, mi amor, en todos ponme la fuente. Es importante la fuente. Esta información es básica, esta información es fundamental. ¿Ok? Ya voy a revisar, sí, porque supuestamente en la guía que nos indicaron no se ponía fuente a los gráficos, pero los voy a poner de todos modos. Ay, Dios mío. Sabes que me vas a dar un infarto. Yo sé, A los gráficos no se les pone fuente. A ver. ¿Quién habrá sido el inteligente que se le ocurrió esa idea y que ahora todos la están usando? O sea, las estupideces se difunden de una manera tal. ¿Por qué es importante la fuente? Porque es el apoyo del investigador. El investigador dice, yo no me inventé esto. Esta información se origina en esto de aquí. Yo no soy el dueño de la información. No me la inventé. Tampoco me metí en Wikipedia y me bajé la información de cualquier fulano que dijo cualquier cosa. Quien está hablando es el Banco Mundial, que es una fuente confiable de información. ¿Ok? Entonces, esa era la duda que yo tenía, porque fíjate que no me fijé, seguramente lo vi tan rápido que donde tú has puesto la fuente no lo leí. ¿Te acuerdas lo que yo te dije al principio? La información es tan buena, tan buena, tan buena, que yo dudo. Claro. ¿Por qué dudo? Porque si yo no tengo la fuente, o sea, a mí cualquier número no me impresiona. Tú a mí me puedes pintar los números que quieras. ¿Cuál es la fuente? ¿Qué tan confiable es la fuente? ¿Qué credibilidad le puedo dar a la fuente? Esto es una investigación bien hecha, es una investigación seria, es una investigación que tiene respaldo técnico. ¿O es la idea que se le ocurrió a algún calenturiento? ¿Ok? Por eso es tan importante la fuente. Lechita para diabéticos. ¿Ya? Entonces,
Es que son y créeme que no son solamente a los que se dicen académicos, también hay otros académicos que también hacen tontería y media. Hace unos años atrás, la Real Academia de la Lengua, se le ocurrió que las mayúsculas no se tildaban. Y entonces se puso de moda no tildar mayúsculas. Entonces, los que no sabían poner tildes, escribían todo en mayúscula para no usar tildes. Es una estupidez porque la tilde no es un signo ortográfico, es un signo fonético. No es ortografía, es fonética. La tilde me marca dónde tengo que acentuar la voz. Dónde debo poner fuerza al hablar. Entonces, con mayúscula o con minúscula, las palabras tienen el mismo sentido y el mismo significado. Yo no puedo olvidar una tilde porque entonces le estoy cambiando el acento. No es que la palabra sin tilde no tenga acento. Las palabras sin tilde tienen acento. Si encuentro una palabra grave que termina en vocal, en N o en S, yo no le pongo tilde. Eso no significa que no tenga acento. Si encuentro una palabra aguda que no termina en vocal, ni en N ni en S, yo no le pongo tilde. Eso no significa que dejó de ser aguda y eso no significa que no tiene acento. Pero bueno, ya esa estupidez ya creo que la rectificaron porque nunca más, eso fue por los años 80. Era cuando yo recién me iniciaba como profesor, que los estudiantes cogieron la costumbre. No, es que ya la Real Academia dijo que las mayúsculas no se tildan. Ay, Dios mío, no se volvió a hablar más de eso, gracias a Dios. Mira, por ejemplo, este cuadro de aquí es interesantísimo. Vamos a ponerle una titular. Porcentaje de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como restricción seria o muy seria. Veámoslo desde acá. Esto es en Ecuador, en América Latina y en todos los países. Porcentaje de empresas que identifican la educación inadecuada de la fuerza laboral como una restricción seria o muy seria. 31 en América Latina. En todos los países 23. ¿Por qué en América Latina más que en el resto del mundo? Porque es donde más se da el problema. En Europa nadie piensa que los problemas de educación son una restricción a la inversión, porque no hay problema con la educación. Los problemas en educación se dan en América Latina. Porcentaje de empresas que identifican la inestabilidad política como un mayor obstáculo, 25%. 6% en América Latina, 10% en todos los países. Aquí es altísima. ¿Sí te das cuenta? Porcentaje de empresas que eligen licencias y permisos comerciales como su mayor obstáculo. Sigue siendo alto, a pesar de que es bajo, pero es mucho más alto que en el resto. Porcentaje de empresas que eligen prácticas del sector informal como su mayor obstáculo. Sigue siendo el mayor. Porcentaje de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria. Ecuador es donde ese problema se ve mejor. Características de las empresas privadas, crecimiento anual del empleo. Mira esto, 1,5%. ¿Y esto de qué año es? 2017. Apenas 1,5%. Por eso te digo que la economía ecuatoriana no creció en ese entonces. Lo que creció fue el gasto, no el PIB, realmente. Mira, en el resto del mundo es 4,7, mira en América Latina 4,4. Aquí tú tienes dos referencias
bien interesantes. Porque si nosotros lográramos alcanzar el crecimiento de América Latina en el empleo, si creciéramos igual que el resto del continente, ni siquiera igual que el mundo, ¿en cuánto tiempo nosotros recortaríamos la brecha al 80%, que era lo que nos habíamos puesto? Aquí tienes una información valiosísima. ¿Ya? El sector privado solamente crece al 1.5%. Duplicar el crecimiento del sector privado todavía te queda abajo. Triplicar el crecimiento del sector privado no alcanza al mundo. A duras penas, América Latina. ¿Qué ocurre si esto se triplica en el Ecuador? Es decir, si se iguala al resto de América Latina, ¿en cuánto tiempo capturas esa brecha que te separa del pleno empleo al empleo global? Crecimiento de la productividad laboral, negativa, pero no solamente es negativa acá, es negativa en el mundo entero. Porcentaje de capacidad, mira esto. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque esto significa que más que invertir en Ecuador, lo que necesitas fundamentalmente es ser más productivo. Esto es ser improductivo. En América Latina, 70%. Hay una capacidad instalada ociosa de 29,5. En en el resto del mundo, la capacidad instalada ociosa está en 22. En Ecuador, más del 30. Casi el 40%. Mira esto. Este indicador es importantísimo, porque este indicador te dice que en Ecuador no puede haber política cambiaria. Es ineficiente la política cambiaria. Es decir, lo que quieren hacer algunos de tener moneda propia para poder devaluar es una estupidez. Porque al tener política cambiaria aquí, lo único que logras es subir los costos de producción. Vas a seguir importando igual, no vas a bajar las importaciones. Lo que vas a bajar son los salarios y lo que te ahorras en salarios lo vas a gastar en importaciones. Es decir, vas a sustituir mano de obra por capital, más claro, más simple. Empresas que exportan, 8% nada más, frente a 14% de América Latina. Creación de oportunidades de empleo, viva inversión. El gasto público en políticas activas y pasivas del mercado de trabajo. Este cuadro sí no lo entiendo. Ay, bueno, la fuente es la CEPAL, pero ahí decía así, bueno, cuánto invierten los gobiernos en políticas pasivas de empleo o políticas activas, y en Ecuador son más políticas pasivas que activas. Lo que Hay que pasa ver. es que esto es porcentaje del PIB, Sí. ¿no es verdad? Esto es porcentaje del PIB. Ahora, yo me pregunto, Argentina, ¿en qué condiciones se encuentra Argentina? Mira aquí Brasil, ¿en qué condiciones está Brasil? Mm, ¿Ok?
Ah, porque se está comparando. Políticas pasivas creo que son estas de acá, Sí. Ah, no, las de entonces, azul. las azules. Ah, ah. Entonces, y estas son las políticas activas. Entonces, hay que ver qué es. Yo quiero leer más esto, Ok. ¿ya? Un poco más las explicaciones que se dan. Programas de evaluación internacional de competencias. PIAC, Programa de Evaluación Internacional de Competencias de Adultos, PIAC. Desempeño de adultos de 16 a 65 años en lenguaje, matemáticas y resolución de problemas. Puntuación media, ¿esto es sobre cuánto? Sobre 500. Sobre 500. Ah, bueno, pues Ya, hay que tenerlo, pero mira, el promedio son 266. Mira Japón, casi 300. No está mal. Mira Países Bajos, 284. Mira Nueva Zelanda, el que hemos estado viendo tanto. Mira Australia. Mira Singapur. Singapur, sin embargo, está por debajo. Está en alfabetización. Mira América Latina. México, Chile, mira Ecuador, ¿dónde está? 106. ¿Ya? Aritmética. Japón 288 sobre 262. Finlandia, Países Bajos, Australia, Singapur, está por debajo de la media, pero está casi sobre la media. México, Chile, Ecuador, mira dónde está. Perú está por arriba de Ecuador. Resolución de problemas en entornos tecnológicos. A medias 35. Finlandia 42, Países Bajos 42, Nueva Zelanda 44. Esos son mis muchachos, esos son mis chicos. ¿Por qué tú crees que yo siempre uso Nueva Zelanda? Australia 38, Singapur 37, mira México. Chile 15, pero los 15 de Chile no llegan ni a la mitad de Singapur. Es más que México, mira Ecuador. ¿Ya vas entendiendo el sentido de tu tesis? Ya ves que no necesitas ir a otros indicadores de eso, de los que habla todo el mundo. ¿Ya has escuchado a alguien hablar de estos indicadores? ¿Ah? Nadie, ¿no es cierto? Nadie los conoce. Yo sé que estábamos mal, pero nunca había visto las cifras y eso me lo estás enseñando tú. Porcentaje de estudiantes con competencias mínimas en asignaturas de lenguaje y matemáticas. ¿Esto de dónde es? ¿De Ecuador? 36, 48, 46, 46, 52, 40. Aquí sube, pero mira hasta aquí. En matemáticas 33, 48, 46, 43, 48. Y mira esto. Educación como instrumento de desarrollo productivo, oferta de talento humano y la inversión a la inversión nacional y No sé, extranjera. no sabía ¿Esto que qué cosa? tenía ahí. Tasa bruta de natalidad. Bueno, esto ya es otra cosa. Esto ya es Sí, hasta ahí la educación. Sí reviso el cuadro de los profesores. de los profesores. Sí, A ver, ¿dónde está? arriba. ¿Arriba? Más arriba. Sí, arriba. Ay, es ese. Bajo, ay,
aquí el gráfico, Ah, porcentaje de maestros que han recibido el mínimo de formación requerida en todos los niveles. Llegamos hasta el 75% y aquí bajamos al 72%. Y esto estamos hablando de formación requerida y hay que ver cuál es la forma, cuáles son los requerimientos. Porque yo en esto sería todavía mucho más exigente. Aquí tú tienes que un 25% de los maestros no tienen la formación mínima. Y todavía no empiezo hablando de cuáles son esos requerimientos mínimos. Porque de pronto los requerimientos mínimos están relacionados con un pensum. Y la pregunta es, ¿ese pensum se adecúa a la formación que el país necesita para generar empleo? Aquí estamos hablando de un trabajo de adecuación mínima en un momento en el cual se le puso atención a la cosa, que es hasta el año 2015. Y del año 2015 en adelante, vamos para abajo. ¿Por qué? El 2014 fue la crisis. Nos quedamos sin plata. Y la pregunta, ¿esa formación era la correcta? Pero al margen de eso, estamos hablando de que hay todavía un grupo de maestros que es alrededor del 35%, en el mejor punto, que es el año 2015, que está fuera del asunto. Ya, la salud, esto es porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. 86, 2004, 2012, 2014, 2018. Prácticamente no avanzamos, nos quedamos en 23%. Y esto es desnutrición crónica suponiendo un mínimo de calorías que el niño necesita para poder crecer. Esto es dramático. Esto es tremendamente dramático. Claro, en el 86 era peor, 40%. Al 2004 era apenas 33%. Había bajado. Seguía siendo alto. Porcentaje de niños menores de 5 años con malnutrición aguda. Mira esto. Crisis económica. Aquí ha bajado a 1.6. Este es el mejor año donde tenemos los mejores precios del petróleo. Este es un año de crisis. En este momento debe estar más arriba. Mucho más arriba. Ahora fíjate, estas son cifras en lo que yo quiero que tú tomes conciencia de esto. Aquí no es un problema de pobrecitos los niños, pobrecito el país. Porque estos niños desnutridos van a ser una carga permanente de pobreza para el país. ¿En qué sentido? Que a ellos les va a ser mucho más difícil cuando sean grandes salir por sus propios medios de la pobreza. ¿Me explico? Son niños que están naciendo castrados de oportunidades. Se le están cortando las oportunidades a estos niños. Y estos niños van a crecer.
y se les está cortando las oportunidades de crecer competitivamente. Y esto es desastroso. Eso es desastroso. Fíjate, del 2004 al 2012 la cantidad subió. Baja del 12 al 14 y ahí vuelve y sube. Entonces, esto va a tener un impacto demográfico, esto va a tener un impacto en la pobreza, y esta va a ser una pobreza crónica que nos va a atar a subsidios permanentes, porque no podemos esperar que esta gente salga de la pobreza por sus propios medios. ¿Me hago entender? Este liberal está loco, ¿no? Por eso la conciencia social es tan importante en economía. Pero no es la conciencia social, mijita, del amargado, del que está buscando culpables de qué es lo que está pasando. No, es la conciencia social de que si no se resuelven estos problemas, el país no va para ningún lado. Porque quienes tienen que empujar el país se van a subir en el carretón de los que no empujan, sino de los que tienen que ser empujados. En vez de ser una fuerza de trabajo productiva, se van a convertir en una carga social a futuro. ¿Cómo lo evitas eso? Reduciendo esto al mínimo. ¿A alguien se le ocurre que esto es una prioridad? A nadie se le ocurre que esto es una prioridad. La prioridad es que me den tal cosa y la prioridad es que la gasolina no suba y la prioridad es que el gas me lo den gratis. Esas son las prioridades. ¿Quiénes determinan esas prioridades? Los que votan, los que tiran piedra. ¿Estos niños tienen capacidad para definir prioridades? No. Por eso es tan importante esa seriedad política, esa madurez política que el Ecuador no tiene. Donde la gente de izquierda y de derecha se sienta, vea los problemas, digo, señores, en esto no vamos a discutir. Estos temas ni siquiera los vamos a tratar. De esto ni siquiera vamos a hablar. ¿Qué hay que hacer? Ganes tú o gane yo, esto se hace. Nos vamos a pelear por otras cosas, pero por esto tenemos que tener políticas de Estado serias. ¿Estamos? La madurez es importante. Mortalidad infantil, bueno, está bien. Razón de mortalidad materna, 41 por 1000. Y fíjate que, mira el 2011 cómo sube, qué bestia. Del 2008 al 2011 mira cómo sube. Se duplica. Pero ¿sabes por qué se duplica? A ver, ¿por qué crees que se duplica? Mira, el 2008 es apenas 47. Es apenas un poco más alta de lo que es aquí. Pero del 2008, mira cómo sube hasta el 2011. ¿Por qué? ¿No sabes? Y mira que yo no soy correísta, por si acaso. La razón es de orden técnico, los registros. Aquí los registros serán incompletos. No se hacía mayor énfasis, es decir,
Murió la mujer dando a luz en un hospital, lo registraste, pero murió dando a luz en su casa. ¿Para qué me voy a hacer problema diciendo que murió dando a luz? No declaro el muchachito, me ahorro el entierro del muchachito y el papeleo del muchachito y simplemente murió, le dio un infarto. Es decir, empezamos a... ¿Qué es lo mismo que ocurre con la mortalidad infantil? El niño nació, respiró y se murió. No, digamos no más que nunca nació, que nunca respiró. Porque si el niño respiró, entonces tenemos que inscribirlo en el registro civil y tenemos que sacar la partida de función. Si el niño nunca respiró, pues nunca nació, nunca fue, y por lo tanto, olvídate. Cuando se obliga, aquí hay una clara política de Estado que yo la veo muy positiva. A pesar de que tú ves que esto está subiendo, o sea, yo anticorreísta te podría decir, mira qué barbaridad, qué es lo que pasó aquí, cómo han descuidado. Pero eso no tiene sentido, que la mortalidad materna haya crecido de esa manera. Mira, casi se duplica, ¿sí ves? La única explicación que yo tengo es que aquí hay un subregistro. Es lo mismo que lo que está pasando con las muertes por el coronavirus. Hay un subregistro. El gobierno solamente contabiliza los que ellos han contado y los que se murieron por allá no existen. Hay un subregistro. Aquí también hay un tremendo subregistro. Entonces, en la medida en que tú comienzas a llevar a través de políticas de salud pública el tema, tú empiezas a inflar el registro comienza a crecer. Los que antes se te escapaban del registro ahora ya no se te escapan. Entonces aquí lo que yo veo no es un alza, lo que veo es un sinceramiento de cifras. ¿Ya? Esto es un sinceramiento de cifras. Volumen de fondos destinados a becas educativas. Esto es interesante y lo podemos tener. El problema es becas destinadas a qué. ¿A estudiar qué? ¿A estudiar dónde? Me explico. Que no es mucho tampoco, son de 12 millones, de 7 millones a 47, no es mucho, son menos de 50 millones de dólares por año. ¿Ok? Pero la pregunta es, contenido. No se trata de gastar por gastar. ¿En qué estoy gastando? ¿Qué tal si yo este mismo dinero que tengo acá gastado, lo gasto en programas que necesito, traigo la gente de afuera que dé las clases, probablemente me rinda mucho más que estar mandando a la gente afuera, pagándole pasaje, pagándole estadía, pagándole todo, cuando lo que puedo es traer a los profesores y obtener un mayor rendimiento del dinero. ¿Ya? Pero bueno, pequeña, ¿qué quieres que te diga? Te felicito. Lo que pasa es que tienes bastante trabajo. ¿Ok? Tienes bastante trabajo. Eh,
Bueno, te metiste a investigar. ¿Quién te orientó en la investigación? ¿Lo hiciste tú sola? ¿En serio? Por los Bueno, títulos que usted tenía. Solo que hay bueno, unos títulos que en cambio no sabía qué poner y eso le quería pero preguntar. es que la información es importante, la información es importantísima, Ujú, ¿ok? ya. Mira, esta información es importantísima para amarrar la política de salud con la política de educación y con la política de trabajo. Son tres ejes que tienen dos bases. La calidad de la mano de obra. ¿De qué depende la calidad de mano de obra? De la salud y de la educación. ¿Qué me va a determinar esa triada de salud, educación y políticas de inversión? Me va a generar crecimiento económico, me va a generar disminución de pobreza, me va a generar, ojalá, eliminación de la pobreza en el concepto de pobreza que hoy tenemos. Porque siempre va a haber un concepto de pobreza. Tú ves los barrios pobres en Estados Unidos y ves casitas como la Alborada, pues es un barrio pobre. Ese es un barrio pobre. En Estados Unidos, la línea de pobreza son $12,000 anuales. Todo aquel que gana menos de $1,000 mensuales es pobre. Aquí una persona que gana la mitad de eso es lo que estamos aspirando a que todo el mundo tenga. ¿Ya? Nosotros con $400 ya consideramos que es una persona formal que ya salió de la pobreza. Para ellos el límite de la pobreza es más del doble de eso. Entonces siempre vamos a tener pobres. Aquí lo importante es cómo transformamos ese concepto de pobreza en algo, en un estándar más alto. ¿Ya? ¿Cómo elevamos ese estándar de pobreza? En los años 70, cuando yo llegué a Ecuador, los pobres no tenían luz eléctrica, los pobres no tenían alcantarillado, los pobres no tenían agua, los pobres, ¿qué van a tener teléfono? Ni los ricos tenían teléfono. Hoy, por lo menos en el área urbana, eh, son pocas las personas, por lo menos en una ciudad como Guayaquil, que les falta alcantarillado y agua potable. Ese ya no es un signo de pobreza. Ya la pobreza es otra cosa, ya es algo que trasciende. Ya no es ni siquiera la falta de vivienda, es la calidad de la vivienda, el tamaño de la vivienda, los materiales de la vivienda. ¿Me explico? O sea, la pobreza, olvídate que siempre vamos a tener pobreza, porque siempre vamos a tener grupos sociales que avanzan más y otros grupos sociales que avanzan menos. Aquí lo claro, lo clave, es que avances mucho o avances poco, siempre vas a tener diferencias. Ese es un tema que vamos a discutir después, porque yo sé que tú no estás de acuerdo con ello. Tu generación piensa en la igualdad. Yo personalmente pienso que la igualdad es dañina. ¿Ya? Porque cuando tú tienes demasiada igualdad, es difícil. Si todos, por ejemplo, si todos tuvieran en un Ecuador como el que vivimos con $5,000 de PIB per cápita, si dividimos ese PIB per cápita para la población total, ¿cuánto vamos a tener? Más o menos el salario mínimo. Con el salario mínimo no puede haber capitalización, no puede haber ahorro. Y si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento. ¿Me explico? Entonces, fíjate que esos son temas
para discutir. Mira Nueva Zelanda, qué clase de sociedad es. Mira los niveles de bienestar que tienen, mira los niveles de educación, los niveles reales de educación, medido en términos de resultados. ¿Estamos? Bueno, pequeña, ¿lo puedes seguir haciendo? Ok. ¿Qué necesitas de mí ahora? Bueno, Espero que sea saber. bastante, porque yo estoy acá y para mí es un gusto. Y me encanta que me haya sorprendido, ¿ok? Me gustó Sí, muchísimo que me haya sorprendido. Me voy a meter a las bases de datos que tú has sacado a ver qué más encuentro yo, porque me parece interesantísimo. Fíjate qué es lo que yo he tenido en mente, pero no lo tenía sostenido. Tú me estás dando soporte a un poco de ideas que yo he estado acariciando, pero he estado acariciándolas empíricamente. Mm, Tú le has dado soporte. entonces, le parece bien la estructura de los gráficos, más o menos cómo están ubicados todos, ¿saben? ¿Le parece? Sí, 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 está bien, porque lo tienes por bloques temáticos, Ujú. ¿ok? Eso sí, no te olvides de que, por ejemplo, esto que es tasa bruta de natalidad, eh, esto es parte de lo demográfico, ¿ya? Esto es parte de lo demográfico. O sea, Más que de arriba, salud, es de demográfico. Y cosas que pertenecen a lo demográfico y que tienen que ver con salud es básicamente la mortalidad infantil, que lo puedes poner en lo yo tengo un demográfico y gráfico. citarlo, ¿ya? Porque tiene impacto en los dos. Cuando tú reduces la mortalidad infantil, aumenta la esperanza de vida y también impulsas el crecimiento de la población. No porque estén naciendo personas, sino porque se están muriendo menos. ¿Ya? Entonces tiene ese doble impacto. Tiene un impacto en el crecimiento de la población y es un reflejo de salud. Entonces, este podría ponerlo en la parte de arriba, Sí, en la parte demográfica. que en la parte de abajo yo tenía la mortalidad infantil, pero la tenía como un mapa del Ecuador. Aquí lo veo, pero ese mapa que tienes aquí del Ecuador que me gustó mucho, Allá no abajo. lo entiendo porque estoy dándome cuenta que la mortalidad infantil, a ver, espérate, lo estuve No, eso viendo, es era una así. de las cosas que quería comentar contigo porque no lo entendía. La parte verde, verde más oscuro es donde la mortalidad infantil es más alta y la más clara es donde la mortalidad Sí, infantil es más baja, ¿ya? sí, Y ahí hay algo que a mí por- me preocupa de ese cuadro. no, vaya más abajo. Te encanta sorprenderme, ¿no? A mí me gusta que lo hagas. Migración, puedo hacer un gráfico así como el que hice con la población, Ujú. con la pirámide poblacional, Puede en ser. comparación. Ajá. Ya. Ese me falta hacer el análisis. Espérate. ¿Sabes lo que creo que estás aprendiendo? No sé si me equivoco, de pronto soy demasiado sobrado y creo que te estoy enseñando y ya tú lo sabías, pero creo que para mí hay algo que estás aprendiendo mucho hasta aquí y estás aprendiendo sobre todo a hacer hablar los gráficos, a hacer hablar los números, que es el grave problema que tenemos en la facultad. Los chicos no saben hablar los números. Tenemos hasta profesores que no saben hacerlo, que hacen un cuadro y es un cuadro simple, es un cuadro ahí eh, que no tiene análisis. Ya tú estás aprendiendo a hacer análisis, ¿no? Este es un cuadro con análisis,
e interpretación. Todos estos cuadros son con análisis e interpretación. ¿Ya? Ni se diga este, por ejemplo, de acá. ¿Ok? Claro. O este de aquí, o este que tienes acá. Son cuadros que tienen interpretación. Hay uno ahí justamente en la parte de empleo. Baje un poquito. Hay uno que sí no sabía cómo ponerlo. No sabía, ni siquiera le puse el número, ni siquiera le puse el nombre. Ese de ahí. Este, ya, porque Sí. esto es empleo global, empleo adecuado y crecimiento, ya. Porque si lo tengo todo completo. Pero, pero yo no puedo retroceder el tiempo. O sea, yo no puedo decir como que si creciéramos a tal tasa vamos a alcanzar el 2040. Porque ya no estamos en el 2000. Ujú. Tendríamos que partir entonces del 2014 por lo menos. O tendríamos que Yo puse, partir del 2020. Lo que pasa es que al partir del ese es el que dice, 2020, el 2020 va a estar mucho más abajo. eso ¿Ya? hice yo abajo. Pero, O sea, el de abajo perfecto, está el perfecto. Me parece perfecto. ¿Y cómo está el título? El título está bien, el de abajo dice tendencia de crecimiento del empleo adecuado para representar el 80% del empleo global. Ya. Número de empleos necesarios al 2040. Para conseguir el 80%. Ya. Para alcanzar el 80% del empleo global. Hay que ponerlo con palabras. Acá abajo lo tengo, pero no es igual que el de arriba. ¿En Entonces dónde? vamos a alcanzar. Ahí dice tendencia de crecimiento del empleo. Ahora, esto no es una tendencia. Este es el crecimiento requerido. Más aún, el Ah, crecimiento mínimo requerido ya, ya. para alcanzar el año 2040 un 80% de pleno empleo. Ah, ya está bien. ¿Ok? Ujú. Para llegar al 2040 a un crecimiento global equivalente al 80% del pleno empleo. Ah, ya está bien. Ya, entonces eso lo cambio, sí. ¿Ok? Porque es una Ujú. tendencia, aquí lo que estamos es justamente diciendo, bueno, si queremos llegar a esta meta, tú estás armando un rompecabezas muy, muy interesante, ¿ya? Porque tú dices, mira, yo quiero llegar allá al foco. Ujú. Para llegar allá al foco necesito una escalera. ¿Cómo tiene que ser la escalera? Mm, ¿Ok? Entonces, esa escalera tiene una base que es de educación, tiene una base que es de salud, pero sobre todo tiene un alma que se llama inversión. mm. Entonces, políticas de Estado, ¿qué tienen que considerar la política de Estado? El país tiene que ser atractivo para la inversión. ¿Qué necesito para ser atractivo a la inversión? Fíjate que siempre hablamos de que tenemos recursos naturales, de que tenemos agua, de que tenemos esto, de que tenemos lo otro, y se nos olvida lo más importante. ¿Cuál es lo más valioso de una sociedad? La gente. Nosotros podemos tener todos los recursos naturales habidos y por haber, pero si tenemos una gente que no le interesa desarrollarse, que no le interesa trabajar, que no le interesa aprender, ahí entonces corres el peligro, ahí sí corres el verdadero peligro del colonialismo, que es lo que en un determinado momento te puede pasar con algunas empresas, como los chinos, por ejemplo, que traen sus propios técnicos y traen su propia gente y desplazan a los ecuatorianos. Porque ahí están los recursos, pero el más importante, que es el recurso humano, no funciona. Traigo el recurso humano también. ¿Me explico? Entonces la idea no es de bloquear la llegada de recurso humano. La idea es de ser competitivo con el recurso humano local.
Por eso es que dentro de la política de Estado tiene que estar eso también. Y fíjate que de eso nadie habla. Que sí que tenemos agua, que tenemos climas, que tenemos oro, que tenemos minas, que tenemos petróleo, que tenemos tanto de litoral, que tenemos tantas cosas, pero ¿y la gente? O sea, nos interesamos en la gente, ¿para qué queremos desarrollarnos si la gente no participa? ¿Cómo la hacemos participar? Si no la educamos en consecuencia con lo que necesitamos. ¿Estamos? Entonces la escalera es una escalera completa. ¿Te das cuenta de lo que estás construyendo? Es una escalera completa. ¿Listo? Bueno, corazón, creo que esto se nos va a cortar en cualquier momento porque ya llevamos... Una hora, más o menos. ¿Cuánto llevamos? Yo creo que una hora. Una hora. Entonces, se supone que a los 45 minutos nos cortaban la luz. Bueno, cortamos entonces ahora y conversamos mañana, ¿te parece? Ya bueno, entonces si puede enviarme lo que hizo, sus notas, o ya me las envió, porque no he revisado. Yo te lo envío. Yo te lo Ya. envío por correo, sino que quería conversarlo contigo antes. Ah, sí, sí. Y también voy a subir la grabación, ¿ok? ¿Está bien? Sí, La tengas también de referencia. perfecto. ¿Listo? Ya, Bueno, profe. entonces te dejo ahora, conversamos mañana. Cuídate mucho, un beso grandote Gracias. y me siento muy orgulloso de ti. De verdad que me has sorprendido.